Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Aquí estamos, Señor Jesús, porque nos llamaste a estar contigo. Nos llamaste para contemplarte en tu misericordia. Nos llamaste para hablarnos, para enseñarnos, educarnos. Nos llamaste para estar contigo. Señor, concédenos tu Espíritu, que nos purifique, que nos limpie, que destape nuestros ojos, que destape nuestros oídos, para que podamos entenderte, para que podamos escucharte con humildad y sencillez, para que podamos aprender y tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Y así vayamos tras de ti, tras tus huellas, día tras día, hasta encontrarnos definitivamente contigo cuando tú nos llames al final de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces, hermanos, a la lectura de este domingo, que es el tercer domingo del tiempo ordinario, y además es el domingo 23 de enero del 2022. Vamos a ver qué santo se celebra este domingo. A ver. Bueno, aquí celebran a San Ildefonso y Santa Virginia. Esos son los santos de este domingo, ¿no? Hoy día es San Sebastián, San Fabián y algunos otros. Pero eso hoy día, el domingo es Ildefonso y Virginia. Vamos entonces a las lecturas. La primera está tomada del libro de Nehemías, el capítulo 8, versículos 2 al 6 y 8 al 10. Nehemías 8, 2 al 6, 8 al 10. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esta ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo
porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. El contexto es la proclamación pública de la ley de Moisés y las celebraciones que la acompañan. La restauración a la vuelta del exilio de Babilonia se va haciendo por etapas, en un itinerario que ciertamente dirige Dios a través de sus seguidores, de sus siervos, los sacerdotes, los profetas, etc. No se va haciendo, no se hizo toda de un viaje. No reconstruyeron la ciudad en un día, ni en una semana, ni tampoco los muros de defensa de la ciudad. La hicieron poco a poco, ¿no? Por eso que es importante que entendamos esto, ¿no? Dice el texto, a ver, dice que el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea y desde el alba hasta promediar el día leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua. Y todo el pueblo, en presencia de todo el pueblo, ¿no? Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Si pusieran un poquito de atención, se habrán dado cuenta que no es que se lea la lectura de cualquier manera, se hace de una manera solemne, ¿no? En forma muy solemne y de forma litúrgica. De hecho, parte bendiciendo, ¿no? Bendiciendo a Dios. Y el pueblo contesta: amén, amén. Y lo hacen, el libro de la ley, ¿no? Y lo hacen con solemnidad también. En realidad podríamos decir
que no es una simple lectura, es una proclamación de la palabra de Dios. Si ustedes quieren, es como si Dios estuviese hablando directamente, ¿no? Como si el que lee, el que proclama, simplemente presta la voz, presta su persona, y Dios habla a través de él. Bien, una primera cosa, ¿no? Quizá aquí tendríamos que aprender, nosotros hemos, a fuerza de tener la Biblia, cada uno en su casa, no como ellos que no la podían tener porque no todo el mundo sabía leer y los rollos eran grandes, entonces no todo el mundo tenía la ley en su casa. Sí. Nosotros tenemos hoy día, cualquiera puede comprar una Biblia, tenerla, etc., ¿no? Y de hecho muchos la tienen, la subrayan, la rayan, unos la leen, otros no la leen, otros la tienen de amuleto. En fin, otros la veneran como palabra de Dios, etc. Pero en general, fíjense cómo nos cuesta leer la palabra y cómo cuesta que cuando estamos en la misa, la palabra sea proclamada, no simplemente leída, ¿no? Esto es bien importante para nosotros. Y debiera ser importante para todos, porque una palabra mal proclamada puede hacer entender mal al pueblo la palabra de Dios. Hay que leerla con temor y temblor. Hay que pedirle permiso a Dios para leerla, ¿no? Es lo que hace el sacerdote, el diácono, antes de acercarse al ambón para proclamar el Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes se han dado cuenta, se inclina ante el altar que representa a Cristo, se inclina y le pide a Dios que esté en Él y que sea Él quien proclame la palabra, ¿no? Que tome su boca, que tome sus manos, que tome su persona para que la palabra sea realmente bien proclamada. Pide eso. El diácono, cuando hay un sacerdote, el diácono cuando está solo hace lo mismo, solito frente al altar, y cuando hay un sacerdote que está presidiendo la Eucaristía, pide la bendición al sacerdote para poder proclamar la palabra. El sacerdote le dice, el Señor esté en tu corazón, en tus labios, en todo tu ser, para que puedas proclamar digna y santamente la palabra de Dios. Para que ustedes lo sepan, es muy importante. Bien, los laicos están aprendiendo poco a poco también a hacer lo mismo, ¿no? Muchos se inclinan o se arrodillan ante el Santísimo. En realidad en la misa hay que hacerle la venia al altar que representa a Cristo, ¿no? Más que el crucifijo. El altar en el templo es más importante que el crucifijo, ¿no? Porque el altar es Cristo mismo. Porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. Bien, sigamos con lo que estamos. Entonces, estamos en una proclamación solemne de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ¿no? Y el pueblo estaba muy atento. Era importante, fíjense, porque después de tanto tiempo en el exilio, y de tanto tiempo con una ciudad destruida y un templo destruido, como que la palabra de Dios, y se habían llevado a las personas importantes que sabían leer, entonces la palabra de Dios estaba un poco ausente, ¿no? Todos necesitaban una cierta reforma en su vida. Los que estuvieron en el exilio y los que permanecieron en Judá. Y todos, sin excepción ninguna, todos deben en adelante conducir su vida de acuerdo con esta única ley de Moisés, que es expresión de la voluntad de Dios, que había elegido al pueblo como su propiedad personal.
ciertamente la vuelta no fue crítica, ¿no? El pueblo entró en crisis, los que venían, los que volvían, los que se habían quedado, etcétera, los encontrones que se producen siempre entre la gente. En esos tiempos de crisis es bueno volver al inicio, al momento fundacional del pueblo, ¿no? En el monte Sinaí, que es donde Dios dicta su ley. Esa ley es la expresión del pacto, de la alianza hecha entre Dios y su pueblo, ¿no? Entre el Dios Rey, el único Rey del mundo, y su pueblo, que es el vasallo, ¿no? Y eso se hizo a los pies del Sinaí. Y entonces, cuando se proclamó con solemnidad esta palabra, es como retroceder espiritualmente en el tiempo y en el lugar, desde donde están, desde la Jerusalén en reconstrucción, volver al monte Sinaí, donde se celebró la primera alianza de Dios con su pueblo a través de Moisés. Y es muy importante, tanto el Nehemías, que es como el gobernador, el que dispuso el rey babilónico que gobernase en su nombre, y Esdras, el sacerdote escriba. Es importante para ellos que recomenzar la vida sea de acuerdo a esta ley de Dios, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. El pueblo lloraba, ¿no? Lloraba ante esta palabra. Por eso Esdras y Nehemías le dicen al pueblo: es un día consagrado al Señor su Dios, no estés triste ni llores, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Claro, porque se iban dando cuenta cómo todo este tiempo, estos más de 40 años de exilio, habían estado fuera de la ley, digamos, ¿no? Bien, es muy importante, ¿no? Esta actitud es porque así recomienza nuevamente, pero ya volviendo al camino de Dios y con un espíritu distinto, no errático, más bien un camino seguro, ¿no? Por eso la respuesta del pueblo, ¿no? a esta palabra que van proclamando: amén, amén, sí Señor, así es, así ha sido siempre y así será. Eso significa amén, ¿no? Es muy importante tener esa seguridad en Dios. Y dice este amén justamente porque se siente seguro en Dios. Esto es lo importante, ¿no? La seguridad no está en un libro, la seguridad está en Dios. Es muy importante además acoger esta palabra y hacerla propia, no simplemente guardarla como se guarda en los computadores, ¿no? Como una memoria. No, aquí lo importante es escuchar la palabra, reflexionarla y con la ayuda de Dios intentar comprenderla. Es muy importante, antes de leer la palabra de Dios, disponernos a escuchar a Dios y pedirle a Dios además, ¿no? Pedirle a Dios encarecidamente que te ayude a escuchar la palabra, que te ayude a entenderla,
que te abra el entendimiento para poder comprenderla y sobre todo para hacerla tuya. Esto es bien importante. Por lo menos una de las cosas que el Señor me ha regalado también es esa, ¿no? Antes no solo de proclamar el Evangelio, antes de proclamar la lectura, también se proclama el Antiguo Testamento. Antes de proclamarla y antes de tratar de explicarla en la homilía, en la prédica, normalmente yo le pido al Señor que me dé me envíe su Espíritu y al mismo tiempo le ofrezco mi corazón, mi boca, mis ojos, todo mi ser, para que hable directamente lo que Él me diga y todo lo que Él me diga y nada más que lo que Él me diga. Que sea Él quien hable y que no salga de mi boca ninguna otra palabra que no sea puesta por Él en mi boca, ¿no? Yo creo que esto es bien importante para todos y nos hace bien a todos, porque es cierto, mucha gente dice yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Es verdad, cuesta entenderla, no es fácil. Pero sobre todo no es fácil porque somos complicados, nos complicamos la vida más de la cuenta. Dios es simple, es sencillo, es humilde. Y el problema es que nosotros no sabemos ser así, ¿no? Nos cuesta someternos, nos cuesta obedecer, nos cuesta ser humildes. Y exigimos muchas cosas y lo único que tenemos derecho a hacer lo único que debiéramos hacer es dar gracias todos los días, ¿no? Porque el Señor nos ha entregado su palabra a través de los sacerdotes, a través de los obispos, a través de los apóstoles, ¿no? Y ciertamente las personas más importantes, a través de María y de José, ¿no? Sobre todo, bueno, siempre saludamos a María, porque ella no solo escuchó la palabra, sino que le dio carne a esa palabra, ¿no? Y de ella nació Jesucristo, ¿no? Que es la palabra viva de Dios. Claro que la ayuda y la compañía de José es tremendamente importante, ¿no? Es muy importante en la vida de Jesús y en nuestra vida, ¿no? Por eso el Papa declaró este año como el año de San José, que es una maravilla. Sí, siempre los dejamos de lado, ¿no? Es muy importante en nuestra historia personal, en nuestra historia de salvación. Tiene una intervención muy propia de Él. Y fíjense, muy importante, en silencio. Si ustedes se fijan, no hay palabras de Él consagradas en la Biblia, ¿no? No hay, pero sin embargo, si uno lee a Jesús y cómo Jesús ora, cómo Jesús habla de Dios, ciertamente se encuentra con la persona de José, porque en la religión judía es el varón el que transmite la fe a los varones y también a las hijas, a las mujeres. Entonces es muy importante, ¿no? Bien, esa es esta primera lectura del libro de Nehemías. Vamos entonces ahora con el salmo con el que respondemos a Dios, a esta palabra, a esta primera palabra que nos transmite, ¿no? A través del profeta Nehemías. Que es el Salmo 18, versículos 8 al 10 y el 15. La antífona va a ser: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son de la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Bien, vamos entonces a la segunda lectura de este domingo, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, el capítulo 12, versículos 12 al 30. Primera Corintios 12, 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios. Y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido,
Todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Pablo, como educado en Tarso, en el mundo griego, utiliza el cuerpo como imagen para describir el cuerpo social, ¿no? El cuerpo, de hecho, de muchos miembros es un solo cuerpo. La sociedad hecha de muchas personas es un solo cuerpo. Así debiera ser, por lo menos, ¿no? Es lo que nos dice Pablo, y esto es bien importante. Todos nosotros, dice, ¿no? Judíos y griegos, libres y esclavos, hemos sido bautizados en un solo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Bien, ya sabemos, la comunidad de Corinto se ha estado dividiendo, ¿no? Estaban los partidarios de Pablo, los partidarios de Cefa, los partidarios de Apolo, los partidarios de Cristo. Justamente lo contrario que había predicado Pablo, ¿no? Y Pablo sufre, por eso le escribe esta carta, sufre que esta comunidad engendrada por él, ¿no? Engendrada por Dios a través de él, esté dividida de esa manera, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Por eso recurre a esta imagen del cuerpo, ¿no? Para tratar de solucionar las tensiones, las divisiones, y porque la comunidad vuelva a ser lo que debía haber sido siempre, un solo cuerpo, ¿no? Como cristiano, ¿no? Por eso usa esta imagen del cuerpo, ¿no? Como los distintos miembros que tienen distintas funciones incluso, están dispuestos de tal manera por Dios que son una unidad, ¿no? Y como cuando hay enfermedades que descomponen el cuerpo, cómo el cuerpo tiene que trabajar para hacer una unidad, ¿no? Completa. Y esta imagen de cuerpo ya ha sido utilizada por todas las sociedades, por todo el mundo greco-romano, ¿no? En donde más se da esta imagen, ¿no? La comunidad semejante a un cuerpo, ¿no? Un cuerpo vivo donde cada miembro tiene su función, pero es un solo cuerpo, ¿no? Fíjense
las manos no son iguales que los pies. Es más, mi mano izquierda no es igual que mi mano derecha, ni mi ojo derecho igual que mi ojo izquierdo. No, si uno se toma una fotografía y después parte por la mitad desde arriba para abajo, ¿no? Y junta las dos mitades, es otra persona. Todos los miembros son distintos, aún con las mismas funciones, ¿no? El ojo derecho tiene la misma función que el ojo izquierdo. Sin embargo, la perspectiva es distinta. Uno del lado izquierdo, el otro del lado derecho. Es lo mismo que el oído, ¿no? Uno haciendo la misma función, oír, sin embargo, la perspectiva del oído derecho es distinta del oído izquierdo, porque están a distintos lados. Y eso es justamente está dispuesto por Dios de tal manera que uno tenga la visión del conjunto y del volumen, no simplemente una cosa plana. Por eso es distinto. Uno ve en 3 dimensiones, lo ve en una hoja, ¿no? Las hojas, los dibujos son planos, las personas no somos planas. Bueno, los guatones, menos todavía somos planos, somos guatones. En fin, entonces, pero sin embargo somos una sola persona, ¿no? Y bueno, y por último es tu guata, ya, parte tuya, y es importante. Bien, ¿qué es lo que busca Pablo? Simplemente la unidad, ¿no? Cuando las comunidades están firmes en la fe, cuando las personas son humildes y sencillas, ciertamente el cuerpo camina unido armónicamente. Cuando las comunidades se enferman por las envidias, los rencores, la soberbia, los egoísmos, entonces somos cuerpos que caminamos torpemente, ¿no? Torpemente, muy torpemente, no armónicamente. Pablo le está invitando a caminar en armonía, en unidad, en comunidad, ¿no? Esto es lo que importa. Ahora, además, porque la cabeza es Cristo. Ahora, cada miembro tiene su dignidad, ¿no? Y su tarea, su misión. Pero hay una única cabeza que dirige todo, que es Cristo. Y termina diciendo Pablo, a ver, vamos a verlo acá, tal cual quiero decirlo como está dicho. Bien, cada uno tiene su función, eso sí, ¿no? Dice, bien, y la dignidad, habla de las dignidades, etc., ¿no? Somos un solo cuerpo, ¿no? Eso es lo importante. Un miembro sufre, todos sufren. Un miembro es exaltado, todos son exaltados. Un miembro está contento, todos estamos contentos, ¿no? Aunque tengamos misiones diferentes, funciones diferentes, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, y va a repetir, no todos hacen lo mismo. Y lo importante no es que yo haga cosas distintas, ni que sea lo que yo hago más importante que lo que hace el otro. Lo importante es trabajar para una unidad, para todo el cuerpo, ¿no? Eso es. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro. Punto. Bien. Creo que aquí estamos.
El otro día cantamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Sí, si tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, somos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Eso es, ¿no? Y a la medida que nosotros, los miembros de la Iglesia, cumplimos con las misiones que el Señor nos entrega, estemos atentos, las que el Señor nos entrega, no las que nosotros queremos hacer. Porque a veces nosotros queremos hacer en la comunidad lo que nos da la gana. No. Debemos hacer lo que Dios nos pide hacer en la comunidad. Eso es, ¿no? ¿Cómo nos cuesta vencer? Bien, vamos entonces al Evangelio antes que se nos acabe el tiempo, para darle al Evangelio el tiempo necesario, ¿no? Este domingo está tomado del Evangelio de San Lucas, del capítulo, los primeros versículos del capítulo primero, 1 al 4, y de ahí se salta al capítulo 4, versículos 14 al 21. Primero, si ustedes quieren, antes de proclamarlo, primero Lucas nos ubica en el tiempo y nos dice que lo que él nos va a contar no son simples hechos, sino que han sido concienzudamente investigados, ¿no? Y se ha informado concienzudamente con quién debía informarse. Eso está, ¿no? Y después viene el relato. Por eso ponen los primeros cuatro versículos del capítulo primero y después se salta el capítulo 4. Bien, empieza así entonces. Muchos, dice Lucas, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcan bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro,
lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien. Dice Lucas, he resuelto, ¿no? Dice, por eso después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas quiere dejarnos en claro que esto no se trata de un cuento, de una invención de alguien, sino que, en primer lugar, este personaje, Jesús, el Hijo de Dios, vivió, es parte de la historia humana, ¿no? No es alguien inventado, ¿no? Es alguien que vivió entre toda la gente y que todo el mundo pudo escucharlo, pudo verlo, pudo tocarlo como lo tocaron, pudo olerlo. En fin, con los 5 sentidos de una persona fue capturado en su interior, ¿no? Y lo que Lucas hace es escuchar los testimonios, las experiencias que la gente tuvo con Jesús. Eso es lo que él escucha, lo ordena mentalmente y lo transcribe, es lo que escribe, ¿no? Él no es que Lucas haya estado presente, de hecho sabemos que Lucas es discípulo de Pablo, así que obviamente Lucas no conoció a Jesús físicamente, ¿no? Sino a través de Pablo, a través de los apóstoles, y eso es lo que él investiga antes de escribirlo, ¿no? Pero para Lucas está claro que Jesús, el Hijo de Dios encarnado en el seno de María, como lo dispone, ¿no? Recordemos el capítulo 2, ¿no? En donde está la anunciación a Zacarías, la anunciación a María, etc. El relato de la encarnación es maravilloso, ¿no? Y ciertamente para Lucas el personaje María, la persona de María, es tremendamente importante, ¿no? Por eso él subraya con este epíteto, ¿no? Este cambio de nombre, ¿no? Jaire que Janito Mene, exalta de gozo, brinca de alegría, desbordada y desbordante de gracia, ¿no? Es la única vez que se lee en la Sagrada Escritura, dicho solamente de la persona de María. Así que esto es muy importante, ¿no?
Eh, Ahora hay que tener en cuenta que lo que Lucas hace, esta invención, es muy posterior a la Pascua del Señor. Ya Jesucristo no estaba entre ellos cuando este Evangelio fue escrito. Estamos hablando de los años 50 después de Cristo, y Cristo murió el año 30 y 33, ¿no? Entonces, y si ponemos más o menos, si fuéramos estrictos en el cómputo de las edades, de los tiempos, ¿no? Cronológicamente, incluso antes, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Lo que es importante aquí es que Lucas sí sitúa en el tiempo muy preciso, ¿no? En el tiempo del emperador, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Pilato, ¿no? Etc. Así que la sitúa muy claramente en la historia de la humanidad. Y la historia común, porque cita al emperador y a los gobernadores. O sea, no se trata simplemente de la historia de la salvación, sino que es la historia humana, ¿no? Dentro de la historia humana, religiosa o no religiosa, ¿no? Está como muy claro esto en Lucas. Bien. Está escribiendo a alguien que parece ser además muy instruido, muy culto, ¿no? Teófilo, mi querido Teófilo, ¿no? Que le dice, ¿no? Claramente, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, no se trata de alguien que viene recién conociendo a Jesucristo, sino se trata de alguien a quien ya le han presentado a Jesucristo y que lo sigue, ¿no? Pero Lucas además le quiere entregar este trabajo, esta tesis, diríamos en tiempos nuestros, investigada concienzudamente además, ¿no? Con los personajes directos del tiempo. Eso es muy importante, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? Jesucristo no es solamente parte de la iglesia, es parte de la historia humana, ¿no? De toda la historia humana, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, fíjense el texto que lee, ¿no? O sea, recuerdan ustedes el texto de Isaías que Jesucristo lo tiene que haber proclamado con una entereza y con una haciendo tan suya esta palabra de Dios que deja a todos con la boca abierta, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Y más encima termina diciendo después, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Si no tuviésemos la gracia de imaginarnos, de vivir, ¿no? Que el Señor nos concediera esta gracia de vivir, cómo Él lo predicó, cómo Él proclamó este mensaje, este pasaje de Isaías, tiene que haber sido maravilloso, ¿no? Porque es bueno, Cristo el que está hablando, la palabra misma, ¿no? Nuevamente, ¿no? Igual que en la primera lectura, Jesucristo lo proclama con solemnidad, ¿no? Es palabra del Padre a través del profeta, es palabra suya. Entonces, Él no está inventando la palabra, no está leyéndola, la está transmitiendo como la vive, ¿no? Como Él vive esa palabra de Isaías, anunciada 700 años antes que Él, o más quizás, da lo mismo en el fondo, pero es la palabra del Padre Dios que en boca del profeta Isaías, que Él la vuelve a proclamar como suya, ¿no?
esta palabra se ha cumplido hoy. Tiene que haber sido, y bueno, los que lo escucharon tienen que haber quedado lelos, ¿no? Impresionados. Tiene que haber sido muy maravilloso. Que es distinto cuando alguien lee la palabra de Dios con esta unción y con este espíritu de querer hacer, de querer ser boca de Dios, ¿no? De ser lengua de Dios, de ser persona de Dios. Tiene que ser, es maravilloso cómo entra, ciertamente, ¿no? Cuando la palabra es bien proclamada, si ustedes quieren también bien leída, casi no necesita explicación, ¿no? Entra mucho más fácil, se hace nuestra mucho más fácil, ¿no? Es muy importante la palabra de Dios. Así que yo les invito a que esto lo meditemos profundamente, ¿no? Y volvamos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué importancia le doy a la palabra en mi vida? A la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué importancia le doy a mis palabras, ¿no? Si mi palabra es importante, pues, ¿cuánto más importante es la palabra de Dios? Mi palabra es temporal, está suscrita a un tiempo acotado. En cambio, la palabra de Dios no tiene tiempo, es siempre actual, siempre presente. Yo les invito, ¿no? A que ya se pasó la hora. Bien, a que vuelvan a meditar lo que puedan. Como esto además queda grabado, pueden volver a verlo cuantas veces ustedes quieran para poder comprender, porque de alguna manera, no es porque yo lo haya dicho y haya estado explicándoles, no, es por lo que el Señor les puede decir a través de eso, que es lo importante, y eso es lo que tiene que quedar. Adoremos reverentes al Señor sacramentado. Cante el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor, al Dios Santo uno y trino, alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Señor Jesús, tú has querido permanecer con nosotros en este admirable sacramento. Concédenos que al contemplarte, tus palabras queden grabadas en nuestros corazones, en todo nuestro ser, en nuestra persona, y sean para siempre testimonio de tu amor por nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento